empatizar mejor con la población el tema de gestión humana, gestión de personas y el tema ambiental. En esta diapositiva lo que hemos medido es qué cosa le importa más a la gente en el eje vertical y cómo perciben a la empresa privada en el eje horizontal. Entonces, en este cuadrante está lo que a la gente no le importa tanto, pero percibe que la empresa hace bien, y es el aporte a dinamizar la economía y la innovación. Entonces, en este caso, de lo que se trata es de conseguir que las personas entiendan que en un espacio de competitividad tecnológica, etcétera, la innovación, y en un momento donde, un espacio de un país donde apenas 1 de cada 4 tiene empleo en una empresa formal que, por ejemplo, le permitió reportar que estaba enfermo y seguir ganando su sueldo y tener cobertura de seguro de salud durante la pandemia, conseguir que la gente valore más eso, ¿no? En este cuadrante tenemos lo que a las personas les importa más, pero donde perciben que la empresa privada no hace las cosas tan bien, de alguna manera, ¿no? Donde la percepción de desempeño no es tan buena. Y entonces acá está el tema ambiental y el tema de trabajadores, ¿no? Y nuevamente va a ser acá, lo que tenemos que hacer es conseguir que la percepción se mueva hacia un mejor desempeño, ¿no? Y estos temas, empatía, equidad y diversidad y ética, están en el campo, digamos, de lo que no se valora tanto, lo cual es lamentable. Probablemente el tema de ética no se valore tanto por un elemento casi ya de tirar la toalla, un poco en función de la cantidad de casos de corrupción que hay. La DIVIAC ya está acabando con su creatividad para descubrir nombres posibles para las nuevas bandas que descubren todos los días en gobiernos municipales, regionales y de otro tipo, ¿no? Pero, digamos, son espacios en los cuales tenemos que movernos hacia allá, ¿no? Una cosa que es interesante es que en esta concepción más racional de aporte al desarrollo de los atributos y percepción de atributos de las empresas, las diferencias inmensas que se dan entre regiones en otras encuestas no se dan en este caso. Es decir, la percepción más racional de la empresa es más estable en el ámbito nacional, independientemente de la región, pero es el elemento más de confianza, más emocional, el que hay que trabajar, ¿no? En redes sociales hay 2 elementos que venimos pidiendo hace 3 años ya, que es cuánto participan colaboradores y consumidores como activistas, ya sea positivos o negativos, ¿no? Entonces, y una de las cosas que es bien importante tener en cuenta sobre el tema de cuán activos son los colaboradores, es que si hoy día yo le pregunto a cualquier persona, ¿a quién le cree sobre lo que han dicho sobre tal empresa? Esa persona, los 2 actores que más confianza le generan son sus propios amigos o familiares o un trabajador de la empresa. El trabajador de la empresa tiene 50% más de credibilidad que el gerente de la empresa. Tiene más credibilidad que las ONGs, que los expertos y los líderes de opinión, etc. O sea, estamos en una era peer-to-peer. Entonces, el elemento de credibilidad es o mi amigo y mi familiar o mi peer de esa empresa, aunque no lo conozca, el trabajador de esa empresa. Entonces, lo que diga un trabajador de una empresa es algo que tiene una credibilidad enorme, y ese es parte de los elementos con los cuales tenemos que ser muy cuidadosos con todo el tema laboral y todo el tema de comunicación interna a lo largo de todos los siguientes años. Es un elemento fundamental. Pasando al tema de consumidores, los consumidores premian o castigan un poco comportamientos. Esto es una medición de los 3 años del activismo del consumidor. En el caso del activismo negativo se ha retomado los niveles prepandemia. El año 2020 se midió cuando estábamos confinados. Entonces, había un elemento un poco potenciador de la interacción en Internet, porque la gente de verdad
estaba, digamos, en su casa y bajo circunstancias excepcionales. Es posible que el activismo negativo y positivo, los dos han bajado hacia el 2021, reflejen un poco ese elemento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que, y esto varía cada año, que generan activismo positivo del consumidor, productos y servicios, precios? Esto tiene que ver un poco también con la preocupación sobre la inflación y el impacto del tipo de cambio sobre una serie de productos, ¿no? Temas de cuidar medio ambiente, innovaciones, uso de tecnología, etc. Activismo negativo, precios altos o falta de ofertas, falta de ética o transparencia, comportamiento irresponsable en coyuntura política. Y acá sí lo que quería decir es, ojo que lo que nosotros consideramos como conducta irresponsable en coyuntura política no necesariamente es lo que el consumidor de nuestros bienes y servicios piensa en eso, y eso hay que analizarlo bien. Lo más importante en una situación donde estamos cada uno encapsulado en su propia burbuja que generan las redes sociales, es saber que lo que a mí me parece bueno o malo no es necesariamente lo que le parece bueno o malo a la audiencia a la que me dirijo. Y eso hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Cuando estamos hablando del activismo de colaboradores, creemos que hay muchas oportunidades sin aprovechar. Vemos un nivel de participación de los colaboradores muy alto en temas que tienen que ver con cuán orgullosos se sienten de trabajar en esa empresa. Temas sociales y ambientales que muestran impacto positivo en la sociedad, iniciativas o campañas que reflejen el propósito o valores de la empresa, felicitaciones o reconocimientos, capacitaciones o proyectos desafiantes, buenos resultados, reconocimientos, etc. Entonces, existe una capacidad importante de impactar sobre otros a través de los colaboradores que son voceros extremadamente creíbles. Y aquí lo que sí es fundamental es, esto tiene que ser orgánico, no puede ser inducido. Si hay el menor nivel de percepción de que es inducido, se arruina el efecto de credibilidad, y eso de ahí es algo que hay que cuidar, ¿no? Y en términos de la cantidad de colaboradores que tienen una participación más de orden negativo, que es 1 de cada 8, tampoco es un porcentaje tan pequeño, son los temas de comportamientos, actitudes negativas del líder, la falta de preocupación por bienestar de trabajadores y familias, la falta de reconocimiento, cambios injustificados en condiciones laborales, etcétera, ¿no? Y ahí hay que tener entonces muchísimo cuidado de manejar todos los temas de comunicación, principalmente las que tienen que ver con situaciones laborales, con especial cuidado. Es decir, es posible, evidentemente, que en una situación, digamos, de crecimiento muy limitado, que es lo que se proyecta para la economía, digamos, el próximo año, puedan haber elementos de condiciones laborales o de reducción de personal o lo que fuera. Todo eso se tiene que manejar con un cuidado quirúrgico. Y quirúrgico no en el sentido de cortar, sino en el sentido de cuidar al paciente, ¿no? Porque impacta sobre la legitimidad no solo de esa empresa, sino de las empresas en general, ¿no? Es una oportunidad para aprovechar porque los colaboradores tienen una opinión mucho más favorable del desempeño de los sugerentes, 68%, que el que tiene la opinión pública sobre los líderes o principales empresarios o principales ejecutivos, ¿no? Pues, y eso se da en cada uno de los atributos. Si yo le pregunto a los colaboradores de trabajadores de empresas de 100 o más trabajadores, 66.4 cree que las empresas se preocupan por el bienestar de sus trabajadores y solo 28.4 cree que eso lo hace la empresa privada. Entonces, si nosotros trasladamos en cada uno de estos elementos parte de la opinión del sector amarillo hacia el sector azul o celeste, logramos tener un nivel de aprobación de la empresa privada muchísimo más alto. Entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestros colaboradores y considerar que son nuestros mejores aliados para poder reducir esa brecha de percepciones.
Entonces, en conclusiones y recomendaciones quisiera dejarle la palabra a Milagros. Gracias, Gabriel. A ver, 5 recomendaciones para darle el paso a Óscar y Ana María. En primer lugar, la ética por encima de todo, ¿no? Hemos visto que hay un nivel de desconfianza muy alto, ¿no? hacia las empresas, sobre todo grandes y medianas, producto, lamentablemente, de algunos casos vinculados a temas de corrupción. Entonces, creo que las empresas tienen que tener un compromiso genuino, ¿no? Con el tema de la gobernanza, pero además evidenciar el compromiso que tienen con temas de certificación. Por ejemplo, el tema de Empresarios por la Integridad, que es una gran iniciativa, pero ¿cuántas empresas ya han pasado por el proceso? Entonces, creo que hay que no solo trabajar en temas de gobernanza, pero además participar en esas certificaciones y comunicarlas para que nuevamente se perciba el compromiso genuino de la empresa en términos de ética. 2, el tema de chico es creíble. O sea, ya las empresas grandes de todas maneras tienen un estigma negativo, ¿no? Y las empresas chicas en general, ¿no? Las pymes tienen mayor favorabilidad. Pero lo importante acá es mostrar la interdependencia. La empresa grande no puede existir sin la chica y la chica sin la grande. Entonces, hay que realmente trabajar para que se reconozca la interdependencia de ambos, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa tan buena que se lanzó para el compromiso de las grandes empresas a pagar a las empresas chicas o pymes en 30 días es buenísimo. O, por ejemplo, trasladar conocimiento de empresas grandes a chicas. Entonces, hay que mostrar la interdependencia para mostrar justamente que tanto grandes, pequeñas y medianas tenemos una contribución en términos de desarrollo país. Tercero, fortalecer la marca empleadora, ¿no? Los colaboradores de la empresa son la fuente más confiable, como hemos visto en el estudio que ha presentado Gabriel, ¿no? Entonces, es muy importante que comuniquemos la propuesta de valor, ¿no? de nuestra marca empleadora a los colaboradores con frecuencia, para que ellos se den cuenta del valor de trabajar en una empresa formal. Tiene muchos beneficios trabajar en una empresa formal, pero si no estamos permanentemente comunicando y además adaptando nuestra marca empleadora en función a las nuevas necesidades, por ejemplo, que ha traído la pandemia, es poco probable que ellos lo valoren. Entonces, hay que fortalecer nuestra marca empleadora. Cuarto, como hemos visto, ¿no? Los trabajadores que se sienten comprometidos con nosotros van a tener un activismo positivo de manera orgánica. Entonces, es fundamental que, además de fortalecer nuestra propuesta de valor en términos de los beneficios que le damos a los colaboradores, les comuniquemos de manera permanente aquellos aspectos con los cuales la empresa está comprometida. Más allá de generar empleo es, por ejemplo, cuál es el compromiso en los temas ESG, ¿no? Los temas de gobernanza, los temas ambientales, los temas sociales, porque esos temas generan orgullo en el colaborador y hace que ellos naturalmente difundan esas iniciativas. Y eso nuevamente ayuda a potenciar la reputación de las empresas. Entonces, es fundamental que nuevamente comuniquemos a partir de historias reales, genuinas, emocionales, ¿no? Cómo la gente que trabaja con nosotros ha progresado, crecido y además el orgullo que le genera trabajar en una empresa, ¿no? Por la contribución que genera el país. Y finalmente, hay que comunicar mucho, pero no solamente hay que comunicar solo, sino hay que trabajar a través de los gremios, y creo que en ese lado se está haciendo un muy buen trabajo, y comunicar mucho en el caso de provincias. Si bien en algunos casos no hay diferencias sustantivas, todavía el sur, ¿no? es bastante más cuestionador de lo que puede ser Lima y el norte. Entonces, hay que comunicar de manera descentralizada. Lima no es el Perú, ¿no? Hay que trabajar de manera descentralizada y hay que trabajar a través también de los gremios. Entonces, creemos de que hay grandes oportunidades, ya depende de nosotros aprovecharlas para poder nuevamente remar más rápido en el mismo sentido y tener resultados mucho más potentes. Ahora sí, le voy a dar el paso a Óscar para que nos comente desde su óptica cuáles son las recomendaciones que él nos haría. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros y Gabriel, y por la invitación y felicitarles por el estudio, que creo que es un gran aporte en este momento tan crítico. Quiero agradecer a Ana María que me permite ir primero porque tengo que saltar a un evento que tenía ya a las 9 y conectarme 10 minutos antes
y no correré el riesgo de llegar tarde, que también me toca presentar. Así que muchísimas gracias, Ana María. Ella era la originalmente planificada para ir primero. Claramente vivimos en tiempos que las percepciones se traducen en realidad y que hay altísimas expectativas, ¿no? Hay muchas más expectativas con respecto al sector privado por muchas razones, porque es tendencia, pero también específicamente en el país tenemos un Estado que no ha tenido la capacidad de resolver los principales problemas que tiene la población y se voltea y obviamente mira a la empresa privada y espera que tenga un rol que vaya más allá de lo usual, ¿no? Eh, eh, Hay un tema que hasta ahora no le encuentro la respuesta, ¿no? Y lo muestra este estudio, que es esta comparación de la confianza y el aporte entre las pymes y las grandes empresas. Y comienzo coincidiendo que el Perú es un país de empresarios, es un tejido empresarial sumamente entrelazado entre grandes, medianas, pequeñas y micro, ¿no? Sin embargo, siempre me pregunto en qué momento, ¿no? De ser emprendedor pequeño, uno crece a mediano y cuando se convierte en grande se convierte en malo, ¿no? Y cuando es pequeño se percibe mayor aporte y otro tipo de comportamiento. Pero salen los estudios, el estudio de ustedes sale muy claro. He visto otro estudio también el año pasado que muestra lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos un gran desafío, ¿no? Para mostrar que somos en realidad un solo sector empresarial, que compartimos los mismos principios de la empresa privada, ¿no? Y de las libertades económicas y que ambos en sus espacios aportamos al país, ¿no? Yo creo que eh, una solución, digamos, a los desafíos que nos plantea este estudio comienzan por tener la capacidad de escuchar, ¿no? Pero para escuchar hay que estar preparado, ¿no? Tiene que ser muy abierto, muy auténtico, ¿no? Y es en función de poder escuchar, digamos, a los distintos públicos de interés que uno va a tener la capacidad de construir propuestas que respondan a las necesidades y expectativas que tienen y que uno pueda conectar mejor con estos públicos de interés y empezar a cambiar estas percepciones que hoy en día parecen una realidad, ¿no? Y el estudio muestra muy bien que esto comienza por casa, ¿no? Muchas empresas están pensando hacia afuera, ¿no? Comunicar aspectos ESG, pero si es que no comienza uno por casa, y cuando comenzamos, cuando hablamos de comenzar por casa, nos referimos a los trabajadores y a los consumidores, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de trabajadores, tenemos que fortalecer las relaciones que tenemos, no ir más allá de que generamos trabajo formal y obviamente tiene que ser digno, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que construimos. Hay una serie de situaciones con sindicatos, hay una serie de situaciones de cuestionamientos, sí, que los comportamientos empresariales son los que deberían ser con los trabajadores, que son con los que formamos el binomio capital, ¿no? Económico y capital humano para formar la empresa, ¿no? Y la otra parte es construir las relaciones transparentes con los consumidores, ¿no? Salió muy alto la calidad de los bienes y servicios, ¿no? Hay expectativas ahí. Entonces, si nosotros tenemos en el sector empresarial, por un lado, trabajadores descontentos y por otro lado, consumidores que reclaman, ¿no? Constantemente, no solamente a las autoridades o a las agencias de consumidores o al Indecopi, sino en redes sociales, es muy difícil, digamos, poder construir país y una reputación en ese sentido, ¿no? Y tiene que haber coherencia, lo mencionó claramente Gabriel, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Porque podemos empezar a comunicar cosas y pretender ser una empresa que no somos, ¿no? Y los empresarios y los consumidores la tienen clarísima, ¿no? Entonces, claramente por ahí no hay que ir. Y esto implica también abordar ciertas conversaciones difíciles, ¿no? Nosotros obviamente no las voy a abrir acá, pero tenemos dentro de la Confide, por ejemplo, tenemos algunas conversaciones difíciles. Dentro de las conversaciones que tenemos como empresarios por integridad, tenemos conversaciones difíciles, ¿no? Ya sea en la empresa, en el sector a veces, con los trabajadores,
para resolver estos problemas que son los que no nos permiten construir una reputación positiva y mostrar el verdadero aporte que tiene el sector empresarial, ¿no? Y creo también importante destacar lo que se ha mencionado, ¿no? El papel de los líderes es fundamental, ¿no? La actuación y la reputación que tienen los líderes permea en la empresa, pero trasciende fuera de ella, y vemos casos que líderes que tienen un comportamiento errático o son de una forma de horario pues, de trabajo, pero luego en su vida personal tienen un comportamiento pues, cuestionable, ¿no? O se convierten en los grandes trolls en redes sociales, ¿no? Son muy tranquilos, muy ecuánimes cuando están trabajando, pero luego salen como quien va al estadio pues, y cambia de personalidad, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener eso muy presente. Desde Confiep nosotros hicimos esas preguntas de qué es lo que esperan, digamos, el país, ¿no? Una pregunta muy amplia. Definimos varios grupos de interés, pero simplemente para compartir con el grupo la pregunta que hicimos. Y obviamente lo que apareció más alto es impulsar la creación de más puestos de trabajo formales, ¿no? Y también muy alto traer mayor inversión privada. Pero, por ejemplo, en segundo lugar, hay una expectativa de ayudar a las pymes a crecer y desarrollarse, ¿no? Después, muy cerca también, contribuir a mejorar la educación. O sea, somos empresarios, pero tenemos que involucrarnos para que la educación en el país mejore. Y finalmente, aparece también, un poco más abajo, pero aparece a niveles de 30%, promover la fiscalización de empresas en prácticas anticorrupción y también en prácticas de cumplir con los derechos laborales. Hay una expectativa que en los gremios estemos también fiscalizando y monitoreando a las empresas, ¿no? Y es por eso que nosotros en Confiep definimos tres objetivos, ¿ya? Defender la institucionalidad, las libertades y la democracia, que era un objetivo que tuvimos que agregar y elevar al primer nivel con los desafíos que nos trajo este gobierno. Ser propositivos y proactivos para generar mayor impacto visible en el país, que va con lo que este estudio está mostrando, y como consecuencia de ello recuperar la confianza y legitimidad de la empresa privada como motor de desarrollo en el país y de paso la imagen de la Confiep, ¿no? Y la reputación de la Confiep. Y lo que estamos haciendo nos estamos autodefiniendo en una plataforma de articulación, ¿no? Somos 22 gremios. Uno de los 22 gremios es la Asociación Pyme Perú, que preside Ana María Choquehuanca, y aparte de los 22 gremios, tenemos alianzas con las Naciones Unidas, la OIT, el PNUD, tenemos alianzas con Empresarios por la Educación, Empresarios por la Integridad, el IPE, ¿no? Hemos construido un ecosistema de alianzas y también hemos construido alianzas y relaciones que son muy positivas con cámaras de comercio regionales, porque el problema está fuera de Lima, no en Lima, ¿no? Entonces, hemos construido esta plataforma y estamos trabajando con un foco en pymes, por ejemplo, poniendo dentro de nuestra plataforma, y no voy a entrar en muchos detalles para que no ser spoiler de lo que va a hablar Ana María, pero por ejemplo, Asbank y las pymes están conversando más que nunca. Ana María va a contar sobre qué resultó de esas conversaciones. Iniciamos una de las primeras iniciativas, lo mencionó Milagros, el pago 30 días, voluntario. Lo lanzamos en Confiep, se fueron adhiriendo gremios, finalmente se adhirió Comes, que es uno de los gremios, en la semana de la cumbre PYME, se lanzó por lo alto y otros gremios y empresas también entraron. Ahora tenemos una ley que finalmente se promulgó, tiene mucho que ver las gestiones en el pasado como congresista y como ministra, y ahora regresando al trabajo gremial de Ana María para haber conseguido eso también. Entonces, trabajamos con mucho énfasis en pymes y no voy a mencionar otras iniciativas más que Ana María va a comentar, también con otros aliados. Y lo otro son las regiones, ¿no? Tenemos que salir más de Lima, tenemos que estar más visibles, tenemos que estar más conectados con las necesidades y los problemas que suceden a nivel local. Y nosotros como Confiep estamos haciéndolo. Hemos estado ya en Cajamarca, hemos estado en Ayacucho. La semana pasada estuvimos con Ana María en Cusco,
¿no? Las 3 plazas son plazas relativamente difíciles para el sector empresarial, pero hay que ir a afrontar, hay que poner la cara, hay que mostrar lo que el sector empresarial ya viene haciendo y cómo podemos involucrarnos trabajando con los gobiernos regionales, con las municipalidades y con las cámaras de comercio y los actores locales en ayudar a resolver los principales problemas del país, ¿no? Y finalmente estamos trabajando también en lo que se ha mencionado, que es tenemos que sacar esta nube gris que los empresarios todos somos corruptos, ¿no? Porque esa es una percepción que se ha ido generalizando como consecuencia de algunos de actos de algunos pocos que se generalizaron, pero también de una narrativa, digamos, en contra de la empresa privada. Estamos implementando un sistema de integridad muy robusto con apoyo del BID en CONFIEP, no solamente en anticorrupción, incluye conflictos de intereses, transparencia y divulgación de información, en temas de competencia, libre competencia, es decir, antimonopolio, que es uno de los temas que más cuestionan hoy, respeto a los derechos humanos, que incluye los laborales, sostenibilidad y protección del medio ambiente y prevención de lavado de dinero. Entonces, tenemos que abordar este tema, tenemos que abordarlo con urgencia, tenemos que hacer un esfuerzo especial para no solamente parecerlo, sino serlo, ¿no? Y vivirlo. Y entonces sacamos esta nube gris y empiezan a verse los atributos positivos que trae la empresa privada, ¿no? Y hay un concepto muy importante, ya para terminar, ¿no? En estos tiempos de capitalismo consciente, de factores ASG, que es un buen camino para implementar el capitalismo consciente, es que hacer el bien, ¿no? Y que nos vaya bien va de la mano, ¿no? Antes había la percepción de que nosotros teníamos que ir operando con nuestro negocio y tener nuestro departamento de responsabilidad social al costado, ¿no? Y pensábamos que era el departamento de responsabilidad social el encargado de generar esa imagen hacia afuera del bien que generamos, ¿no? Eso ya está quedando atrás y está pasando al rol que tiene en la estrategia central y en el core del negocio de la empresa el poder generar impacto positivo en la sociedad y en el país, y hay que tenerlo presente, ¿no? Y esto básicamente se traduce en si al Perú le va bien, a todos nos va a ir mejor, ¿no? Y finalmente no quiero dejar de enfatizar, ¿no? Estamos en la Semana Internacional de la Lucha Anticorrupción y tenemos que tener presente nuevamente que tenemos que actuar siempre con integridad, ¿no? Con principios y valores, mostrando una conducta empresarial responsable, ¿no? Si no comenzamos por ahí, no vamos a recuperar la confianza y la legitimidad que es necesaria, ¿no? Entonces, al final, pensar en que tenemos que hacer lo correcto siempre, aunque nadie nos esté mirando, aunque sea el camino más difícil, aunque muchas veces sea costoso, pero el premio es muy alto, podemos dormir tranquilos. Muchas gracias. Mil gracias, Oscar. De verdad que extraordinaria intervención. Esto creo que nos llevamos muchos aprendizajes y muchas, sobre todo, ideas para accionar. Ahora sí, Ana María, seguimos contigo, por favor. Muchas gracias. Ana María, estás en mute. Estás en mute. Esto, George, de repente, ahí está. Ahora Perfecto, sí. Ana María, gracias. A ver, tengo acá un problemita. Ya. Bueno, mil disculpas. ¿Ya se me escucha?
Muy bien. A nombre de la Asociación de Gremios de Pequeña Empresa del Perú, quiero agradecer la invitación de Apoyo Comunicación para participar en este foro. Quisiera comenzar con un comentario general y luego me enfocaré en este interesante estudio. El Perú vive una crisis de confianza y eso ya lo han dicho, pero yo lo quiero reiterar porque lo que se traslada a todos los ámbitos de la sociedad peruana, ya que no solamente hay desconfianza en las autoridades, en la policía, en el poder judicial, en los funcionarios públicos, en las empresas privadas y las diversas organizaciones. La desconfianza se traduce en la forma como nos relacionamos con nuestros vecinos, cómo nos vinculamos en las aulas, en los barrios, en los centros de trabajo. Hoy en día, el sector empresarial en el Perú se encuentra inmerso en un contexto de crisis económica y política. Por una parte, la crisis económica ha afectado en gran medida los ingresos de las empresas, ha encarecido sus consumos y limita la capacidad de adquisición de clientes de todos los tamaños. Por otra parte, la crisis política profundiza aún más la inestabilidad, que como daño colateral altera los mercados y agrava la situación económica de las familias y de las empresas mismas. Todo ello sin contar con que los discursos emitidos desde las autoridades que debieran propiciar un clima propicio para la reactivación incentivan en un sentimiento antiempresa en la población. Por otro lado, en estos meses se viene implementando un discurso político que busca enfrentar a los peruanos, al resaltar la diferencia entre los ricos y pobres, los campesinos y las ciudades, la costa y la sierra, entre los trabajadores y los empresarios, y eso es algo que hay que resaltar. De pronto, en este estudio, muchos de estos resultados tienen que ver con este aspecto. Bien, para nosotros esto es lamentable, ya que los peruanos debemos comprender que estamos en el mismo barco y vamos hacia el mismo puerto. Por eso duele escuchar discursos de odio, de divisiones y deseos de imponer ideas por encima del resto. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Obviamente a tener una sociedad fracturada. Este estudio demuestra que la opinión pública tiene una percepción negativa del modelo económico actual. De los 5 atributos más mencionados, solo uno es positivo: la estabilidad económica y laboral. Lamentablemente, los distintos gobiernos que ha tenido el Perú no han sabido satisfacer las necesidades de la nación. Hemos sido testigos de constantes crisis económicas, la no disminución significativa de la pobreza y el descubrimiento de numerosos casos de corrupción. Esa corrupción que es una lacra en el país, y no solamente en el Perú, sino también en América Latina, lo que ha llevado a la polarización de gran número de personas y el rechazo de políticos moderados. Prueba de ello es el surgimiento de alternativas populistas que hemos presenciado en las últimas elecciones de abril. Alternativas que prometen sin cesar la mejora de la situación de la población más necesitada, pero sin mencionar cómo lo iban a hacer. En esa línea, candidatos a la presidencia vieron la oportunidad para obtener algunos votos con la insatisfacción de la población, prometiendo un cambio de modelo económico a través del cambio de la Constitución Política del 93. Si bien es cierto, en un contexto de pandemia y crisis económica, los peruanos no ven como una prioridad el cambio de la Constitución, el 40% de ellos piensa que la Constitución del 93 beneficia los intereses de las grandes empresas en lugar del Estado. Este estudio también es importante porque se ha podido constatar que existen grandes diferencias en la percepción del beneficio de las empresas en la Constitución en la zona sur y centro, en comparación con el resto del país. Ello puede estar relacionado con el hecho de que estas zonas son las más empobrecidas del país, como por ejemplo las provincias de Ayacucho, de Cerro de Pasco, de Moquegua, de Madre de Dios. En este punto, cabe destacar que un cambio de la Constitución es claramente un riesgo para las empresas. Este gobierno ha dado muchas señales sobre sus decisiones populistas y su poca capacidad para colocar y nombrar profesionales, por ejemplo, competentes en cargos de gran relevancia pública. De modo que con un cambio de constitución, la empresa privada no tendrá libertades económicas que le permita desarrollarse de manera sostenida, que le permita generar empleo, que creo que es lo más importante. Asimismo, supondrá que no confiamos nuestras inversiones ante el temor de que se vulnere nuestro derecho a la propiedad privada.
Sinceramente, lo que necesita el Perú va más allá de un cambio de constitución. Detrás de ello se esconde un reto aún más grande: la eficaz distribución de los recursos a través de políticas públicas y la solución de problemas que aquejan a los peruanos de a pie, como la mejora de servicios básicos, la descentralización administrativa, que es lo más importante, la reducción de la pobreza, la reducción de la delincuencia, de manera que los peruanos de todos los rincones se sientan atendidos por el Estado. No obstante, nuestros políticos actuales tienen una visión realmente simplista de la situación del país y eso debería cambiar. Ante este contexto de polarización y el surgimiento de actores antiempresa, aunque se reconoce su aporte al desarrollo económico, ha surgido gran desconfianza en las grandes empresas. Las empresas en las que más se confía, como dice el estudio, son las pymes, las cuales gozan de mejor reputación ante la opinión pública. Sí es importante resaltar el grado de confianza que tienen los peruanos en la pequeña empresa, así como el reconocimiento de estas empresas en el aporte al desarrollo del país. Como se sabe, el tejido empresarial peruano, en su gran mayoría, está conformado por micro y pequeñas empresas. Significa el 99.6% de unidades productivas y de servicios del total de empresas registradas en el país. Pero aquí yo quiero decir que lo que hay que enfatizar es que la unidad empresarial, la empresa es una. Puede ser micro, puede ser pequeña, puede ser mediana, puede ser grande, pero es una. Y el encadenamiento, la articulación que debe producir entre ellas también se da, también se tiene que dar. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, como ya lo había señalado Oscar, estamos trabajando una gran plataforma de compras privadas de las grandes empresas, articulación productiva. Trabajamos con ASBAN, nos acercamos a ellos, es la banca, la gran empresa. Entonces, pero ahí tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, una cultura financiera para todos que nos permita poder conocer bien a la banca, pero poder trabajar con esa sinergia. Entonces, es necesario crear ese entorno favorable para el desarrollo del sector empresarial, por lo que se debe atender a los atributos que ayuden a mejorar la reputación de la empresa privada. Hay dos actores públicos que son clave en la construcción de la reputación y en las situaciones de crisis: los consumidores y los trabajadores activos. Según esta investigación, este estudio, la opinión pública se apoya en estos dos actores clave para obtener información sobre las empresas. La opinión de trabajadores de la empresa, amigos, familiares, es por lo que se demuestra más creíble que la opinión de expertos, ONGs y el propio gerente general de cada empresa. Consumidores y trabajadores comparten en sus redes sociales noticias positivas y noticias negativas de las empresas en relación a variados temas que son vistos por gran cantidad de personas, contribuyendo a la construcción de la opinión sobre la empresa. De este modo, para crear un clima favorable a la empresa, el empresariado tiene que trabajar en cumplir las expectativas de la opinión pública, apoyándose en las pymes y el activismo de consumidores y de trabajadores. En relación a los consumidores, estos comparten en sus redes sociales noticias relacionadas a la calidad de productos y servicios, los precios y ofertas y el comportamiento ante la coyuntura política. Por su parte, los trabajadores tienen una mejor percepción del desempeño de los empresarios en distintos aspectos. Los temas que más comparten en sus redes están relacionados con el reconocimiento de su trabajo y la preocupación por su bienestar. Ojo, énfasis, preocupación por su bienestar. En un contexto de pandemia y de crisis política, muchos peruanos han caído en la pobreza, situación que viene siendo agravada por la subida del dólar. Ahora más que nunca, las personas se preocupan más por llegar a fin de mes y buscan en el empresariado un comportamiento empático a sus necesidades. Entonces, deben mirar formas de reducir costos, pero sin afectar la calidad de los productos. Ya se ha mencionado que la opinión de los trabajadores es más creíble que una campaña publicitaria. Por ello, yo quiero decir que para mejorar la reputación, se debe mantener buenas prácticas laborales,
un trato justo y equitativo, realizando actuaciones destinadas a fortalecer la formación del talento humano y el reconocimiento constante de sus logros. De repente es algo que no se toma en cuenta, pero que hay que tomar en cuenta. Si bien el informe señala que los colaboradores de una empresa son una de las fuentes más confiables para que una persona se forme una opinión de ella, es importante siempre enseñar con el ejemplo y siempre con la verdad. Aunque sea compleja y difícil, es necesario basar todas las decisiones con transparencia, pero sobre todo con respeto a los demás. La empresa privada es sinónimo de trabajo y de oportunidades, qué duda cabe. A su vez es sinónimo de esperanza, de acceso a un mejor destino para sus hijos. En tal sentido, los testimonios, las declaraciones y los discursos tienen que ser honestos, pero también tienen que ser de corazón. No olvidemos que la vocación de un empresario es una noble tarea que se traduce en lograr atender una necesidad con bienes, pero también con servicios de calidad y colaborando con el crecimiento de las personas, con su alimentación sana, con abrigo, con prendas de utilidad, con servicios educativos de calidad, con transporte seguro y bienes accesibles. Este punto ya me permite aterrizar en un aspecto fundamental, que lo vivimos todos los días en las pequeñas empresas, la relación con los trabajadores. Para las pymes, el principal activo que cuenta la empresa es el grupo de trabajadores, no hay más. Es decir, sus colaboradores con los cuales compartimos sueños, éxitos y también las crisis. Es ahí donde nosotros enfatizamos la puesta de la camiseta, la identificación con la pequeña empresa o con la empresa. El mundo del trabajo está sustentado en una relación armoniosa y equitativa entre el trabajador y la empresa. Es decir, no puede existir empresa sin trabajadores y no puede haber trabajadores sin empresas privadas. Eso es algo que no se puede desligar, pero muchas veces hemos visto en el país que por discursos políticos conviene poner en una vereda a los trabajadores y en otra vereda a los empresarios. El rol de las autoridades es propiciar un ambiente equilibrado en esta relación bipartita, es decir, fomentar empleo formal para los peruanos y a la vez entornos favorables para el crecimiento de las empresas. Este binomio tenemos que verlo como una relación ganar-ganar. No puede incentivarse gana uno y pierde el otro, ya que así perdemos todos y está perdiendo el país. Esta característica en especial está en el ADN de las MIPES, ya que nuestros trabajadores saben que si la empresa crece, produce y vende más, se traduce en un empleo de calidad, planillas pagadas a tiempo, incentivos y premios y sobre todo compartir los sueños de consolidación y crecimiento, que es lo que más ansía una pequeña empresa. Pero esta relación no se construye de la noche a la mañana. Tampoco es una pantalla de apariencia. Se debe vivir todos los días y se alimenta en gestos como, por ejemplo, la preocupación por la salud familiar, la alegría por la educación de los hijos y el orgullo por el talento de sus colaboradores. Transmitir confianza, generar liderazgos y agradecer siempre son elementos fundamentales que desde las pequeñas empresas transmitimos día a día. Nuestros trabajadores, eso es importante, por ejemplo. Ellos saben si nos va mal o si nos va bien, si estamos felices con los nuevos contratos o si lograremos las metas planteadas. Esa fuerza que no se mide en ninguna encuesta es el verdadero motor de las MIPES del país. ¿Cómo lograr que todo el sector empresarial pueda tener ese relacionamiento con sus trabajadores? Pues empezando ahora mismo, siguiendo con lo que están haciendo de prontos, agradeciendo a los colaboradores por la realización de esta actividad, saludando siempre y respetando permanentemente a los colaboradores. La conducta empresarial responsable, el impacto por los impuestos que se paga, los grandes montos de inversión que se traducen en obras de infraestructura, servicios y modernidad, claro que son importantes, pero si todo esto no viene acompañado de un sentimiento de reconocimiento a las personas, a los trabajadores, entonces poco podemos hacer para revertir la mala imagen empresarial que el informe ha presentado. Asimismo, quiero también agregar
que este estudio confirma que los atributos más valorados por la opinión pública son la gestión ambiental y la gestión del talento. Y yo no lo quiero dejar de lado. Lo quiero mencionar porque en este mismo sentido, en el activismo positivo de tanto trabajadores como consumidores, se destaca la actuación con impacto positivo en la sociedad relacionada con el medio ambiente. No obstante, se percibe que las empresas no tienen buen desempeño en ese aspecto. Desde la Asociación PYME Perú, hemos aprobado en Consejo Directivo líneas específicas de intervención para posicionar a las micro y pequeñas empresas en estos aspectos. Es así que estamos impulsando el ingreso de nuestros asociados al desarrollo de una economía sostenible y una economía circular. Hoy mismo nuestro gremio forma parte de un equipo multisectorial presidido por el Ministerio de Ambiente para dotar al Perú de una política que impulse a la economía circular, que es algo muy, pero muy importante. Respetar entonces el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades es de suma importancia. Los trabajadores y el medio ambiente son nuestro insumo básico. De modo que debemos cuidar de ambos para seguir produciendo, pero más importante aún, porque las personas merecemos vivir en un ambiente que no afecte nuestra calidad de vida, pero sobre todo que no afecte nuestra salud. Por otro lado, entre los atributos poco valorados por la opinión pública se encuentra la dinamización de la economía y la innovación, que para nosotros las pymes eso es muy importante también, en los que se percibe un buen desempeño por parte del empresariado más bien. En este aspecto se debe redoblar esfuerzos para que la población sea consciente de su importancia para la recaudación de tributos, de desarrollo económico y la creación de empleo, porque esos son ejes transversales. Para ello, la comunicación es vital. Las empresas deben comunicar su aporte al desarrollo y buenas prácticas, tanto al público en general, pero sobre todo a sus trabajadores. Y atender la reputación interna y externa generará un clima de confianza hacia la empresa privada, renovando la opinión de todos los peruanos. Asimismo, ya para terminar, no se debe olvidar la necesidad de una actuación conjunta con las pymes, a través del apoyo a los emprendimientos y la articulación comercial con las micro y pequeñas empresas. Esto lo pueden hacer todas las empresas grandes. Para finalizar, esta vez sí los invito a mantener el compromiso que siempre han tenido con el Perú. Ahora más que nunca necesitamos estar vigilantes, unir esfuerzos para auxiliar al país en los tiempos difíciles que atraviesa y salir airosos de la mano de la población, de nuestros trabajadores. El Perú necesita seguir creciendo y nuestro modelo legitimarse aún más. Esta debería ser nuestra misión. Es vital que el sector empresarial sea visto como uno solo. Eso es elemental, no más segmentaciones empresariales, porque las pequeñas y grandes empresas vistas como principales fuentes generadoras de riqueza, de bienestar social y de trabajo, deben verse como esa unidad. Desde la Asociación PYME Perú, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la micro y pequeña empresa, con el empresariado en general, manteniendo siempre el interés de sumar esfuerzos en beneficio de los empresarios y las empresarias del país. Gracias, Milagros. Mil gracias, Ana María. De verdad que muy inspirador escucharte. Te agradezco además porque has consumido el estudio con mucho detalle, ¿no? Y lo has comentado con grandes aportes, y creo que en realidad nos ha quedado todo muy claro que finalmente grandes, medianas y pequeñas empresas tenemos exactamente el mismo objetivo, Creo que tenemos muchísimas más cosas en común, ¿no? Y creo que la idea es justamente trabajar de manera articulada, de manera conjunta y de manera descentralizada para sacar nuestro país adelante. Muchísimas gracias, Ana María. Quería saber si es que alguien tenía alguna pregunta. No veo en el chat preguntas antes de acabar la sesión. ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? Creo que ha quedado todo súper claro. Bueno, entonces acabamos así, súper puntuales. Muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación del estudio. Bueno, Oscar se tuvo que retirar porque tenía un compromiso ya previamente agendado. Y Ana María, muchísimas gracias por tus intervenciones y por tu compromiso, ¿no? Genuino, legítimo, en trabajar de manera conjunta para sacar nuestro país adelante. Muchísimas gracias a todos. Buenas.
Chao, chao.